Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que se propuso en la convocatoria ordinaria de junio del 2021 en La Rioja para el acceso a la universidad. Entonces comenzamos con el primer ejercicio propuesto, que nos dicen que discutir el sistema en función del parámetro A, y nos dan un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y un parámetro A en función del cual vamos a ver qué tipo de sistema tenemos y cómo lo podemos resolver en el caso A igual a 1, que es donde me pide que lo resuelva. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es escribir el sistema en forma matricial. Como siempre, la forma matricial, aquí la tenemos arriba, a la derecha, miradlo, AX igual a B, donde A es la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas. En este caso, A sería la matriz 1A0, 0 porque no tiene z y por tanto el coeficiente de z sería 0, 2 menos a, 2a, que sería la segunda fila, y la tercera fila sería 1, 3 y menos 1. La matriz X es la matriz columna de las incógnitas, X y Z en este caso, tres incógnitas, y la matriz B es la columna de los términos independientes del sistema 1, 5, 0. Bueno, una vez que ya la tenemos escrita en forma matricial, vamos a ver este sistema, vamos a estudiarlo por el método de Gauss. Y para hacerlo por el método de Gauss vamos a escribirnos la matriz ampliada, partimos de la matriz ampliada, es decir, la matriz principal a la que le añadimos la columna de los términos independientes, y el método de Gauss consiste en hacer ceros debajo de los elementos AS1, 1, y en este caso AS1, 1 y AS2, 2, porque la AS3, 3 ya es la última fila, tiene tres filas, ya no habría por debajo, ya no habría elementos, y por tanto serían los elementos que están debajo de la AS1, 1, que es el 1, y los que están debajo de la AS2, 2, que es el elemento menos A. Es decir, que tenemos que hacer ceros donde está el 2, el 1 y el 3. Bien, para hacer un 0 en el 2, lo primero que vamos a hacer es a la fila 2, la operación elemental sobre filas que vamos a hacer es que a la fila 2 le vamos a restar el doble de la fila 1. Aquí eso es lo que vamos a hacer, fila 2 menos el doble de la fila 1. Para ello lo que hacemos es escribir la fila 2, aquí la volvemos a repetir, aquí la tenemos la fila 2, y vamos a multiplicar 2 por la fila 1. 2 por la fila 1 es 2 por 1 es 2, 2A, 0, 2. Aquí la tengo, y la resto, es decir, cambio de signo. La multiplico por 2 y le cambio de signo, es decir, o multiplico por menos 2, sería menos 2, menos 2a, 0, menos 2, que la tengo aquí. Y ahora la sumo, para que, fijaros que al sumar obtengo un 0 en la primera columna, es decir, que se correspondería con el 2, el 0. Al sumar me queda 0, que es lo que pretendían, anularla. Menos 2a, menos a es menos 3a, 2a más 0, 2a, y 5 menos 2, 3. Es decir, que la fila 2 ahora se va a transformar en la fila 0, menos 3a, 2a y 3. Y para hacer un 0 donde está el 1, pues directamente restamos a la fila 3, le restamos la fila 1, de tal suerte que me queda 1 menos 1, 0, ¿no? Que es lo que pretendo. Así que sería fila 3 menos fila 1. Fila 3 menos fila 1, escribo la fila 3, escribo la fila 1 cambiada de signo porque voy a restarla, y ahora sumo, y queda 0 aquí, 3 menos a, menos 1 más 0 menos 1, y 0 menos 1 menos 1. Vale, entonces a partir de estas dos operaciones obtengo una nueva matriz, que aquí la tengo. La única que no varía es la primera fila, que es la referencia, el pivote sobre el que he trabajado, esa no cambia, y cambian las otras dos filas. Y ahora me tengo que hacer un 0 donde se encuentra el 3 menos a. Para hacer un 0 donde se encuentra el 3 menos a, tengo que utilizar como pivote, como referencia, el menos 3a, porque si utilizo el de la primera fila, deshago este 0 que hice con la primera fila, deshago este 0. O sea, y entonces tengo que ir bajando el nivel del pivote de la referencia. O sea, que tengo que trabajar con menos 3a. Bueno, entonces, ¿por quién tengo que multiplicar la segunda fila? Pues la segunda fila la tendré que multiplicar por el opuesto de 3 menos a, es decir, por a menos 3, y dividirlo por menos 3a, para que me quede al final menos 3 más a, que sumado con 3 menos a es 0. Es decir, que la operación que tengo que hacer ahora es la siguiente. Es a la fila 3, que es la que voy a cambiar, que es donde voy a poner el 0, le sumo 3 menos a multiplicado por la fila 2 y dividido por 3a. Esto, al hacerlo, al multiplicar por menos 3a,
Fijaros que al sustituir F2 aquí por menos 3A, el 3A se va y queda menos 3 menos A, cambiado de signo. El 3 menos A queda cambiado de signo, que al sumar con 3 menos A me da 0. Entonces vamos a poner la fila 3, escribimos la fila 3, aquí la tenemos la fila 3, ahora, y escribimos la fila 2 multiplicado por este factor que acabo de escribir aquí, por 3 menos A partido por 3A. Y obtengo estos valores. Al sumar, el 3 menos A y el menos 3 más A se anulan. Y aquí me queda, al sumarle menos 1 y al sumarle menos 1, pues me queda esta expresión que tengo aquí. Bien, entonces la matriz finalmente me queda escrita de esta manera. Entonces ya he utilizado el procedimiento de Gauss y ya he acabado. Y ahora, para ver cómo estudio la compatibilidad del sistema, veo dónde se hace 0 el 3 menos 2A partido por 3. 3 menos 2A partido por 3 se hace 0 para A igual a 3 medios. Aquí lo tengo. 3 menos 2A se hace 0 para A igual a 3 medios. Y por otra parte, tengo que tener en cuenta el caso también A igual a 0, porque en el caso A igual a 0 este cociente no está definido, es decir, también es un caso singular, ¿no? El caso A igual a 0. Así que tengo los casos que se presentan aquí serían los siguientes. Sería, si A es distinto de 0, que esto estaría perfectamente definido, si A es distinto de 0 esto estaría definido, sería un número real, y A es distinto de 3 medios, ¿qué ocurre? Bueno, pues si A es distinto de 0 y A es distinto de 3 medios, aquí tengo un número real multiplicado por z, sería igual a otro número real, con lo cual z tendría solución única y estamos ante un caso de sistema compatible determinado. De otra manera también lo podemos ver de la siguiente forma. Lo podemos ver por los rangos. Si A es distinto de 3 medios, este numerador es distinto de 0. Si al dividirlo por 3 es distinto de 0, por tanto el rango de la matriz principal es 3. Y el rango de la ampliada, si el numerador es distinto de 0 también, y A es distinto de 0, el rango también va a ser 3, porque el número de filas no nulas son 3. Así que el sistema es compatible determinado. Vamos con el caso A igual a 0. ¿Qué ocurre si A es igual a 0? Si A es igual a 0, ahora puedo sustituir la matriz donde está el A, sustituyo por 0 y obtengo esta matriz. Aquí la tengo. Esta matriz, observar que el rango de la matriz principal ahora es 2, porque el número de filas donde hay al menos un elemento distinto de 0 son 2, que son la primera fila y la tercera. El rango es 2. Y el rango de la ampliada, sin embargo, el rango de la ampliada es 3, porque tengo 3 filas con al menos un elemento distinto de 0, las 3, así que los rangos son distintos. Y los rangos son distintos, bueno, aquí hago este cambio, no es necesario hacerlo, para ver que los rangos son distintos no es necesario. Los rangos son distintos, como acabo de ver, y por tanto el sistema es un sistema incompatible, si A es igual a 0. Y me queda A igual a 3 medios. Si A es igual a 3 medios, ¿qué ocurre? Ocurre que la tercera fila se convierte en todas ceros. Aquí la tengo todas ceros y por tanto el rango de la matriz principal ahora es 2, porque tengo 2 filas no nulas, digamos, y el rango de la matriz ampliada también es 2. Entonces, en este caso nos vemos ante un caso de sistema compatible indeterminado con un grado de libertad, porque los rangos coinciden y son menor que el número de incógnitas. Vale, entonces ya tenemos discutido el sistema por el método de Gauss. Vamos entonces a resolverlo para A igual a 1. Pues para A igual a 1 nos vamos al final, a la última matriz obtenida por el método de Gauss, sustituimos A por 1 y obtengo esta matriz que tengo aquí. Aquí la tengo. Estoy sustituyendo A por 1 en la matriz final después de hacer el proceso de Gauss. ¿Y esto cuál es el sistema equivalente en este caso? Pues sería 1/3 por z igual a 1. Menos 3i más 2z igual a 3 y x más y igual a 1. Esos serían los 3. De 1/3 por z igual a 1, despejo z. Z es igual a 3. Ahora, menos 3i más 2z igual a 3. Esa es la segunda ecuación. Pues menos 3i más 2z igual a 3, como z ahora es 3. 2 por 3 es 6. El 6 pasa restando al 3, te queda menos 3. Menos 3i igual a menos 3, de donde i es igual a 1.
y la última es x más y igual a 1. X más y igual a 1, pues entonces si x más y es igual a 1, que sería la primera ecuación, la que me queda, como y es 1, x es 0. Pues eso sería el sistema compatible determinado. Sabemos que es sistema compatible determinado porque el caso A igual a 1, ese está queda encajado o queda clasificado dentro del caso A distinto de 0 y A distinto de 3 medios. Entonces ahí ya sabíamos que el sistema era compatible determinado, solución única. Y la solución única es esta, x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 3. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Consideremos la ecuación matricial x al cuadrado menos x igual a 2y, donde y es la matriz identidad. ¿Y qué matrices de la forma x, a, b, 0, menos 1 cumplen la ecuación? Cumplen esta ecuación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es x al cuadrado, le restamos x y lo igualamos a 2y y vemos que tiene que pasarle a y b o quiénes son a y b. Bueno, pues x al cuadrado es ab por 0 menos 1, ab 0 menos 1 por ab 0 menos 1, menos x, menos ab 0 menos 1, igual a 2y. 2y es 2 por la matriz 1, 0, 0, 1, que sería 2, 0, 0, 2. Bueno, eso no hay duda. Entonces ahora vamos a multiplicar. Al multiplicar estas dos matrices sería a cuadrado para el primer miembro, para el siguiente sería para la componente 1, 1, para la componente 1, 2 es a por b menos b. Aquí está a cuadrado para la primera componente 1, 1, para la otra componente es ab menos b. Luego para la fila 2, columna 1 es 0 por a menos 1 por 0, que es 0. Y para la última sería 0 por b, que es 0, menos 1 por menos 1, que es 1. Eso sería el producto x al cuadrado. Menos x igual a 2, 0, 0, 2. Para restar dos matrices del mismo orden, se restan componente a componente, obteniendo a cuadrado menos a, AB menos B menos B, por lo tanto queda AB menos 2B, 0 menos 0 es 0 y 1 menos menos 1 es 1 más 1, que es 2, igual a 2, 0, 0, 2. Y ahora, para que dos matrices sean iguales, las componentes en la misma posición tienen que ser iguales, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos el siguiente sistema con A y con B, que es a cuadrado menos A igual a 2, A por B, AB menos 2B igual a 0, y 0 igual a 0 no nos aporta ninguna información y 2 igual a 2 tampoco nos aporta ninguna información, simplemente nos dice que eso efectivamente son iguales, pero lo que tienen que ser iguales entonces son los elementos en las primeras filas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues aquí se resuelve de la siguiente manera. Aquí lo que vamos a hacer es a cuadrado menos igual a 2, no aparece la b y por tanto es una ecuación de segundo grado en a que podemos resolver obteniendo dos soluciones, que son menos 1, a menos 1 y a2. Aquí la resolución de una ecuación de segundo grado, me salto el paso de escribir la fórmula que me determina las soluciones. Tengo dos soluciones para a. Ahora entonces voy a estudiar cada una de ellos y voy a ver qué solución me da en b. Entonces voy a ver el caso a menos 1. Si a es igual a menos 1, me voy a la segunda ecuación y me queda menos 1 por b menos b menos 2b igual a 0. De aquí deduzco que menos 3b es 0 y por tanto b tiene que ser 0. Es decir, que si a es igual a menos 1, lo que acabo de decir, menos b menos 2b es 0, estoy sustituyendo a, repito, en la segunda ecuación. Queda que menos 3b es 0 y b es 0. Entonces ya tengo que si a es menos 1, b es 0. ¿Y qué pasa si a es igual a 2? Si a es igual a 2, sustituyo por a en la segunda ecuación y ¿qué me queda? Me queda 2b menos 2b igual a 0. Pero 2b menos 2b igual a 0, eso es cierto siempre para cualquier valor de b. Es decir, que si a es igual a 2, valores de b me sirve cualquier número real. Cierto para todo b perteneciente a R. Entonces, ¿cuáles son las matrices de la forma X que cumplen esta ecuación? Pues las matrices son, la primera, si a es igual a menos 1, sería menos 1, 0, que es b, 0, menos 1, eso sería la primera. Menos 1, 0, 0, menos 1. Y la otra sería, cuando a vale 2, sería 2. B, ¿qué vale? B vale cualquier número real, por eso sigo poniendo B, no pongo un número concreto, no es un número concreto, tiene infinitas soluciones. Y 0 menos 1, que 0 menos 1 eso no cambia porque son constantes, ¿no? Bueno, pues esas son las matrices que verifican la ecuación. Vamos con el apartado 2. Y el apartado 2 dice, ¿se puede expresar la diferencia x al cuadrado menos x como un producto de matrices? Hombre, pues sí, porque x al cuadrado menos x es, sacamos factor común a x que multiplica a x menos y, menos la identidad.
Si hacemos este producto, queda x por x, x al cuadrado, menos x por la identidad, x. Entonces sí se puede, ya está demostrado, no hay nada más que decir. Se puede expresar como producto de dos matrices. Y el apartado 3, si x es una matriz cuadrada de orden n que cumple la ecuación, es decir, que verifica esta ecuación que tenemos aquí, ¿cuál es su rango? Bueno, pues para estudiar su rango vamos a hacer lo siguiente. Tenemos x al cuadrado menos x igual a 2y, partimos de la ecuación, y lo que vamos a hacer es sacar factor común a x al cuadrado menos x, como hicimos en el apartado anterior, y obtenemos esta identidad, esta igualdad. Y ahora aplicamos determinantes a ambos lados. Tengo dos matrices iguales, y las dos matrices son iguales, sus determinantes son iguales. Aplico el determinante del producto de la izquierda igual al determinante de 2y. Ahora bien, sabemos que el determinante de un producto, por las propiedades de los determinantes, es el producto de los determinantes. Esto es determinante de x por determinante de x menos y. Y el determinante de x por el determinante de menos y es igual a... Y ahora también por las propiedades de los determinantes sabemos que si tenemos un número multiplicado por una matriz, el determinante de un número multiplicado por una matriz es igual a dicho número elevado al orden de la matriz por el determinante de la matriz. Estas son dos propiedades que tenemos que saber, porque al multiplicar un número por una matriz, todas las columnas y todas las filas de esa matriz aparecen multiplicadas por ese número, y hay una propiedad de los determinantes que dice que si toda una fila o una columna está multiplicada por un mismo número, ese número puede salir fuera del determinante. Por lo tanto, aquí por cada fila o por cada columna sale un 2. Como tengo n filas y n columnas, me sale 2 elevado a n, 2 elevado a n, por el determinante de y. Y entonces ocurre lo siguiente ahora. Ocurre que el determinante de y es 1. Si el determinante de y es 1, el determinante del producto de estas dos matrices es 2 elevado a n. Y 2 elevado a n es un número distinto de 0. Es decir, que si esto es distinto de 0, el determinante de x y el determinante de x menos y, ambos son distintos de 0. Porque si uno de ellos fuese 0, el determinante me daría 0, y aquí me está dando distinto de 0. Así que de aquí deduzco que el determinante de x es distinto de 0. Si el determinante de x es distinto de 0 y x es una matriz cuadrada de orden n, hemos encontrado dentro de x un menor de orden n no nulo, que es la propia matriz x. Así que el rango de x coincide con el orden, con su orden, con n, porque el mayor menor no nulo que encuentro dentro de x tiene orden n. Así que ya está contestada a la pregunta del apartado 3. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que me dice: en el proceso de fabricación de cierta pintura se mezcla una cantidad X de polvo sintético con una cantidad Y de polvo de un mineral y se imponen las restricciones. Bien, aquí me aparecen 3 restricciones, donde X es la cantidad de polvo sintético y la de polvo mineral. Dibujar en el plano la región factible de cantidades X e Y que cumplen las restricciones. Bueno, aquí a la derecha me dice lo que se interpretan por estas desigualdades. A efectos luego de realizar el problema, estas interpretaciones yo no las voy a necesitar, porque para dibujar el plano hago lo siguiente. Tengo que dibujar las rectas x más 2y igual a 6, 5x más 4 igual a 20 y y igual a x. Y a partir de esas 3 rectas, ver en las desigualdades qué regiones del plano o qué semiplanos delimitan, y finalmente en conjunto donde se solapan esos 3 semiplanos que determinan cada una de las desigualdades. Así que empezamos y dibujo la recta. Bueno, las restricciones aquí las escribo en color para identificar el dibujo con el color. La x más 2y igual a 6. La recta x más 2y igual a 6, aquí la tengo dibujada. Ya el procedimiento de dibujar rectas no lo voy a explicar, porque con 2 puntos, es tomar 2 puntos, es suficiente, ¿no? Se toman 2 puntos que verifiquen que x más 2y sea igual a 6 y los unimos. Bien, siguiente restricción, 5x más 4y... antes de eso, ver qué semiplano se corresponde, con el de abajo o con el de arriba. Para ello tomo un punto del semiplano inferior, por ejemplo, el 0, 0, y compruebo y me pregunto, ¿0 más 2 por 0 es menor o igual que 6?
Pues sí, porque 0 es menor o igual que 6, por lo tanto, el 0 pertenece a la región del semiplano solución de esa desigualdad y, por tanto, el semiplano se corresponde con el que está por debajo de la recta. Fijaros en una cosa, cuando me dicen que X e Y son cantidades de polvo sintético y de polvo de un mineral, X e Y tienen que ser mayores igual que 0, aunque aquí no me lo diga, Aunque aquí no me lo diga, X e Y tienen que ser mayores o igual que 0. Eso me ciñe, el dibujo me lo va a ceñir al primer cuadrante. Entonces, los puntos que tengo de momento aquí estarían metidos dentro de este triángulo, donde la hipotenusa sería un segmento verde y los lados serían estos segmentos de los ejes coordenados positivos, ¿no? Siguiente restricción, 5x más 4 igual a 20. Vamos a dibujar la recta en color azul y la recta 5x más 4y igual a 20 es esta, donde la región del plano que le corresponde también es la que está en la parte inferior, porque el 0, 0 que está en la parte inferior verifica la desigualdad. Bien, aquí para abajo. Entonces ahora tenemos este cuadrilátero, limitado por este trozo de segmento verde, limitado por este trozo de segmento azul y estos dos trozos de la recta, de los ejes coordenados. Y la desigualdad y menor o igual que x me genera la recta y igual a x, y la recta igual a x es la bisectriz del primer cuadrante. Y ahora el 0, 0 no lo puedo tomar porque el 0, 0 es un punto que está precisamente sobre la recta. Para comprobar cuál es la región del semiplano en la que tengo que trabajar, pues cojo el punto 1, 0, por ejemplo. Si cojo el punto 1, 0, verifica, 0 es menor o igual que 1. Pues sí, si el 1, 0 es solución, en la zona, cojo la zona donde está el 1, 0, que es hacia abajo. Bueno, pues entonces está claro cuál es la región donde se solapan estas restricciones. Y es esta que aparece dibujado, evidentemente teniendo en cuenta que x es mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, es esta zona sombreada que ahí aparece, con vértices, pues C, D, E y F, donde C es el origen de coordenadas, que no me va a tener mucho interés como solución. Bueno, entonces el apartado A está resuelto porque me dice que dibuje el plano de la región donde se cumplen las restricciones. Pues esta sería la región del plano. Apartado B. ¿Cuál es la máxima cantidad de polvo mineral que podemos usar? Bueno, pues la máxima cantidad de polvo mineral que podemos usar va a venir determinado en los problemas de programación lineal van a venir determinado en los vértices. Así que lo que voy a coger son los vértices y los voy a calcular. Vamos a calcular el vértice C es el 0, 0, que sería ninguna cantidad de polvo. Aquí es 0, x es 0, y es 0, es decir, que ese dato evidentemente no va a ser solución. El siguiente, vamos a calcular el D. El D es la intersección de la recta x más 2y igual a 6, que es la recta verde, con la recta roja, que es la recta y igual a x. Bueno, esto es trivial, este sistema es trivial. Lo hacéis por sustitución ya y os queda el punto 2, 2. Entonces, ¿cuánto polvo puedo utilizar cuando me da la solución 2, 2? Pues serían 4 cantidades. No me dice en qué unidades. Pues me dice si son gramos, si son kilos, no me lo dice, pero voy a decir que 2 de polvo sintético y 2 de polvo mineral. Eso es la cantidad que puedo utilizar. En total 4 de polvo, ¿no? Cantidad de máxima. De polvo, perdón, me piden el polvo mineral. El polvo mineral es sí. Es sí. Bueno, pues en este caso 0, en este caso 2. El caso E. El caso E es resolver la intersección de la recta azul con la recta verde. Y me va a quedar como solución 8 tercios y 5 tercios. Polvo mineral, 5 tercios, que es 1 y pico. 1 y pico es menor que 2, entonces de momento va ganando el 2. Y F es el punto 4, 0, que sería 4 de mineral, 4 de polvo sintético y 0 de mineral. Entonces, la respuesta a la pregunta B, ¿cuál es la máxima cantidad de polvo de mineral que podemos usar? Sería 2, que sería el caso en el punto D. Aquí lo tengo. Y 2, máxima cantidad de polvo mineral. Esa sería la solución. Vamos con el apartado C. El apartado C me dice, ¿cuál es la máxima cantidad posible de polvo? X más Y, que permiten las restricciones. ¿Y cuánto incluye de cada tipo? Bueno, ahora la cantidad de polvo es X más total, es X más Y.
es hacer lo mismo que he hecho anteriormente, pero sustituyendo ahora los puntos que he obtenido, los vértices, en x más y. Es decir, que tenemos para la función objetivo ahora sería x más y, por lo tanto, para el caso 0, 0 tendríamos 0, 0 más 0, 0, para el caso d tendríamos 4, para el caso e tendríamos 13 tercios, y para el caso f tendríamos 4. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima posible de polvo XY que permiten las restricciones? Pues 4, volvemos a tener, perdón, 4 no, 13 tercios, porque 13 tercios son 4 y pico, 4 con algo. Entonces, sería el punto E. El punto E sería la solución. Me dice, ¿cuánto incluye de cada tipo? Pues de cada tipo incluye 8 tercios de polvo sintético y 5 tercios de polvo mineral. Cantidad máxima, 13 tercios. E incluye 8 tercios de sintético y 5 tercios de mineral. Bueno, pues este sería el ejercicio de programación lineal, que es bastante sencillo, ¿eh? Pasamos al siguiente ejercicio. Dada la función, aquí nos dan una función con dos polinomios en el numerador y en el denominador. ¿Para qué valores de b su gráfica tiene una sola asíntota vertical? Bueno, vamos entonces a ver esto. Los candidatos en este tipo de funciones a ser asíntotas verticales son los puntos que no están en el dominio, porque la asíntota vertical lo que hace es romper la continuidad del dominio. Entonces, vamos a ver los puntos que no están en el dominio. El dominio de esta función es todo r menos los valores que anulan el denominador, que son el 1 y el menos 1. Eso sería el dominio de la función. Aquí lo vemos, es evidente, ¿no? Entonces, los candidatos a ser asíntotas son el 1, repito, y x igual a 1 y x igual a menos 1, para lo cual se verifican las asíntotas verticales que el límite cuando x tiende a 1 de la función me tiene que dar infinito. Si ocurre eso, x igual a 1 sería una asíntota vertical. Y vamos a ver qué ocurre, cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Pues sustituyo x por 1 y me queda b más 1 partido por 0. Bueno, y b más 1 partido por 0 es infinito con una excepción. Esto es importante que lo veáis. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que el numerador sea una indeterminación, que este cociente sea una indeterminación. Es decir, que el numerador sea 0. Si el numerador es 0, el resultado me da 0 partido por 0. Y 0 partido por 0 es una indeterminación, por tanto no es infinito. Así que lo que puedo... ¿Y cuándo el numerador es 0? Cuando b es igual a menos 1. ¿Lo veis, no? Cuando b es igual a menos 1. Por lo tanto, este cociente, o este límite, mejor dicho, es infinito para todo b distinto de menos 1. Es decir, es infinito si b es distinto de menos 1. Entonces, si b es igual a menos 1, no hay asíntota para x igual a 1. Vale, porque queda 0 partido por 0, indeterminación. Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre con el límite cuando x, la otra posible asíntota es x que tiende a menos 1? ¿Qué ocurre el límite cuando x tiende a menos 1? Pues hacemos lo mismo. Cuando x tiende a menos 1, sustituimos x por menos 1 y me queda b menos 1 partido por 0. Pues el mismo razonamiento que hemos hecho antes. ¿Esto cuánto vale infinito? Esto vale infinito cuando b menos 1 es distinto de 0 o cuando b es distinto de 1. Entonces, esto es infinito si b es distinto de 1. Conclusión. ¿Para qué valores de b la gráfica tiene una sola asíntota vertical? Si b es distinto de 1 y b es distinto de menos 1, aquí tenemos entonces que estos dos límites me va a dar infinito y por lo tanto tengo dos asíntotas verticales que son x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces, como a mí lo que me piden es que calcule b para que solo haya una asíntota vertical, la solución es pues lo contrario de que b sea distinto de 1 y b distinto de menos 1, que es que b sea 1 o b sea igual a menos 1, cualquiera de esos dos valores. Es decir, si b es igual a 1, solo es asíntota x igual a 1, por ser b distinto de menos 1. Y si b es igual a menos 1, solo es asíntota x igual a menos 1, por ser b distinto de 1. Eso sería la solución al apartado A. Bien, vamos con el apartado 2, que me dice estudiar la existencia de los extremos relativos de la función f de x si b es igual a menos 2. Bueno, pues para los extremos relativos es sustituir b por menos 2 ahora en la función y estudiar la derivada de la función
y ver cuál es la monotonía en el dominio de dicha función. Vamos allá. Cogemos la función y ahora sustituimos por 2. Lo que hago es multiplicar en el numerador para tener un polinomio que me es más cómodo de derivar que un producto en el numerador, y ahora hago la derivada de este cociente. Y la derivada de este cociente es derivada del numerador, 2x menos 2 por el denominador sin derivar, que es x al cuadrado menos 1, menos la derivada de x al cuadrado menos 1, que es menos 2x, que es 2x, pero pues que menos delante, menos 2x, por el numerador sin derivar, por x al cuadrado menos 2x, partido por el denominador al cuadrado. Bien, que es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Vale, pues entonces aquí no podemos simplificar en principio nada, y el cuadrado, el denominador es un cuadrado, con lo cual va a ser siempre positivo el signo, y lo que voy a multiplicar son estos paréntesis para simplificar el numerador, obteniendo finalmente que la derivada es esta expresión que tengo aquí. Desarrollando todo el numerador me queda 2x al cuadrado menos 2x más 2. Entonces lo que voy a ver ahora son los puntos críticos de la derivada. Es decir, los puntos críticos son donde se anula la derivada, y la derivada se anula en aquellos puntos donde 2x al cuadrado menos 2x más 2 es igual a 0. Es decir, tengo que resolver esta ecuación. Si resuelvo esta ecuación, obtengo como soluciones ninguna. No tiene soluciones reales, porque el discriminante de esta ecuación es b cuadrado menos 4ac, sería 4 menos 4 por 2 por 2, menos 12. La raíz de menos 12 no es un número real, por lo tanto esto no se anula nunca, es decir, el numerador no se anula. Como el numerador no se anula y el denominador es un cuadrado, va a ser siempre positivo, lo que nos va a interesar es el signo del numerador. ¿En dónde? En el dominio, Entonces tengo que estudiar en el dominio. El dominio va desde menos infinito hasta menos 1. Recordar que el dominio era todo r menos el 1 y el menos 1. Va desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 hasta 1, es decir, tengo que quitar el menos 1 y el 1 del dominio, y de 1 más infinito. Y estudiar por separado en cada uno de estos intervalos cuál es el signo de la derivada. Entonces tomo un punto cualquiera en el infinito, menos 1, por ejemplo el menos 2, y lo sustituyo en la derivada. Y queda que f' de 2... sustituyo en el numerador, me queda menos 2 al cuadrado 4 por 2, 8, 8 menos 2 por menos 2 es más 4, 8 más 12 más 2, 14, positivo. El denominador es positivo también, porque es un cuadrado. Así que la derivada de menos 2 es positivo. Eso quiere decir que la derivada es positiva en todo el intervalo, y en ese intervalo la función es creciente. Entre el menos 1 y 1, el más cómodo de coger, el punto más cómodo y de sustituir es el 0. Cojo f' de 0, lo sustituyo aquí y me queda un 2 positivo en el numerador, y aquí positivo también. Positivo, función creciente. Y entre 1 y más infinito, el 2 tomo f' de 2, también me da creciente, positivo. Esto quiere decir que la función es siempre creciente. Conclusión. ¿Tiene extremos relativos? Pues no tiene extremos relativos, porque la función siempre crece. Para que haya un extremo relativo, un máximo, un mínimo, la función tiene que cambiar de creciente a decreciente o viceversa. En este caso no ocurre, así que no tiene extremos relativos. Carece de extremos relativos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dan una función definida a trozos en un intervalo desde menos 2 hasta 2. Y nos la dan definida de esta forma, con unos valores a y b por el medio, y calcular a y b para que la función sea continua y representar la función gráficamente. Bueno, que es continua, cada una de estas expresiones, vamos a ver, la 3 menos 2x es continua en todo r, en particular lo va a ser en menos 2 hasta a, sin incluir el a, en principio, que es un punto de cambio. El x más 4 también es una recta, es continua en todo r, entre a y b va a ser continua en todos los puntos, salvo en los extremos, que hay que verlo. Y 5 partido por x es continua en todos los puntos de r también, salvo el 0, pero el 0 en principio lo vamos a descartar finalmente, que el 0 no está entre b y 2, es decir, que b no es un número negativo, porque si b fuera un número negativo, el 0 no estaría definido en este intervalo. Bueno, vamos entonces a estudiar la continuidad de los puntos de cambio. La continuidad de los puntos de cambio es ver dónde es continua en a, ver qué valores tiene que tener a y b para que sea continua ahí, en a y en b. Bueno, pues entonces empezamos con la continuidad en x igual a. Para ver la continuidad en x igual a, necesito que f de a, bueno, escribo la función así, en vez de darlo con pertenencia a intervalos, lo hago en desigualdades, porque seguramente que estéis más acostumbrados a definirla de esta forma. Es lo mismo, evidentemente, que x pertenezca al intervalo cerrado menos 2a, es que x sea mayor o igual que menos 2 y menor estrictamente que a. Y así lo mismo con los otros intervalos.
Pues lo que os decía, el continuidad en x igual a. Para ello miro quién es f de a primero, y f de a está definido en esta desigualdad, en la segunda, entonces es a más 4. Y ahora el límite cuando x tiende a de la función. El límite cuando x tiende a de la función, como es un punto de cambio, necesito calcular los límites laterales. Cuando x tiende a la izquierda de a, que estaríamos aquí, en el primer subdominio, y cuando x es mayor o igual que a, que sería por la derecha, que sería el segundo subdominio. Es decir, que el límite cuando x tiende a por la izquierda es el límite de 3 menos 2x. Cuando x tiende a, sustituimos x por a y me queda 3 menos 2a. Y por la derecha decíamos que estábamos en el segundo subdominio, es decir, aquí, y sustituimos x más 4 por a, y me queda la x por a y me queda a más 4. Como tienen que ser iguales, para que exista límite, los límites laterales tienen que ser iguales, a más 4 tiene que ser igual a 3 menos 2a y además igual a más 4. Bueno, la más 4 ya lo tengo aquí, es decir, que la igualdad que tengo que trabajar es esta, que a más 4 sea igual a 3 menos 2a, de donde despejamos a, quedaría 2a para aquí menos a, 4 menos 3, 1, menos 3a igual a 1, a igual a menos un tercio. Ya tengo el valor de a para que la función sea continua en a. Y para que sea en b, bueno, pues sea en b hago lo mismo, f de b está definido en el último subdominio, es 5 partido por b, y el límite cuando x tiende a b, también tengo que ver por la izquierda, que es el segundo subdominio, que sería b más 4, sustituyendo b por x más 4 quedaría b más 4, y el límite por la derecha es cuando x es mayor que b, es 5 partido por b. Cuando x tiende a b, 5x, 5 partido por b. Y tengo que igualar 5 partido por b igual a b más 4, de donde haciendo las operaciones correspondientes me queda una ecuación de segundo grado, que es esta, cuyas soluciones, sin ya pararme a resolverla aquí, las soluciones son menos 5 y 1, comprobadlo, que efectivamente son estas. Entonces aquí tengo dos posibles soluciones. La cuestión es, ¿me sirven las dos? Pues veremos que no. ¿Por qué? A ver, la solución menos 5 no me vale, porque fijaros que si a vale menos un tercio, menos 5 es inferior a menos un tercio, y b, según está aquí, b tiene que ser mayor que a. Si tengo a la izquierda y b a la derecha, b tiene que ser mayor que a. Si b es mayor que a, no, b y a es menos un tercio, que es el valor de a es único. Esto b no puede ser, porque b es menor que a, así que descarto b. El caso b no puede ser, no me sirve. ¿Me sirve el caso b igual a 1? El caso b igual a 1, evidentemente, sí. Porque aparte de que 1 es mayor que a, que es menos un tercio, también tenemos que b tiene que ser menor que 2, ¿no? Y 1 es menor que 2, es decir, b cumple las condiciones para formar parte de estos intervalos. Así que ya tengo la solución, es decir, los valores son a menos un tercio y b igual a 1. Bueno, pues ya está resuelto el ejercicio. Pasamos al siguiente. Perdón, me dice que lo dibuje. Bueno, pues ahora sustituyo a donde está por menos un tercio y donde está b por 1, y me queda esta ecuación, esta función definida a trozos, donde cada trozo es una recta desde menos 2 hasta menos un tercio, un trozo de recta desde menos un tercio hasta 1, y de 1 a 2 una curva que es 5, una inversa, que es 5 partido por x. Entonces el dibujo sería este que aparece aquí, es decir, el tramo rojo se corresponde con 3 menos 2x, el tramo naranja se corresponde con x más 4, son dos tramos de recta, dos trozos de recta, y esta curva sería la curva 5 partido por x entre 1 y 2, eso sería el dibujo. Observad que es continua, es una curva en continua, desde menos 2 hasta 2 es continuo, que es donde está definida, porque ya calculamos a y b para que lo fuera. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. Calcular el área de la región sombreada de la siguiente figura. Bueno, para calcular áreas vamos a utilizar integrales definidas. Aquí observar que si me dan y igual a 0 esta recta, eso estamos hablando del eje de las x. Este es el eje de las x. Si este es el eje de las x y aquí x es igual a un medio, si yo quiero averiguar a qué altura está esta recta que limita por debajo el área, tendré que calcular la imagen de un medio para esta función, porque este punto es la imagen de un medio mediante la función 1 menos x al cuadrado, porque 1 menos x al cuadrado es la curva, está la parábola que limita por arriba. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo, la idea es, como las áreas es la integral
entre los puntos extremos del área, es decir, desde aquí, donde estoy marcando, desde aquí, sería más o menos esta altura, hasta un medio, esto sé que es un medio, desde aquí hasta un medio, por tanto, ya lo primero que tengo que calcular es este punto que está a la izquierda, hasta un medio de la función que está por encima, la función que está por encima la conozco, que es 1 menos x al cuadrado, menos la función que está por debajo, y la función que está por debajo sería una función constante, que sería esta recta. Para conocer esta recta tengo que conocer este punto, el valor de la y, pero el valor de la y es la imagen, como decía, de un medio en esta función. Así que si x es igual a un medio, ¿cuánto vale y? Y es 1 menos un medio. 1 menos un medio al cuadrado. 1 menos un medio al cuadrado es 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Así que la recta que limita por debajo es la recta y igual a 3 cuartos. Y ahora vamos a calcular la abscisa del punto de la izquierda del área, la del que está más a la izquierda. Pues ese punto es la intersección, se puede hacer, es la intersección de la recta y igual a 3 cuartos, que sabemos que es esta, con la curva y igual a 1 menos x al cuadrado. Y para hallar la intersección, lo que tenemos que hacer es igualar las ecuaciones, es decir, 1 menos x al cuadrado igual a 3 cuartos. Si hacemos 1 menos x al cuadrado igual a 3 cuartos, si no hacemos la intersección de la recta y la parábola, resolvemos esta ecuación de segundo grado y me queda que x al cuadrado igual a un cuarto, x igual a más o menos un medio, que un medio lo sabíamos ya, x igual a un medio ya lo teníamos, que es el otro punto de corte, así que este de aquí va a ser x igual a menos un medio. Entonces ya tengo los extremos de integración y las dos funciones que limitan el área. Por lo tanto, el área que estoy buscando es la integral desde menos un medio hasta un medio de la función que está por encima, que es 1 menos x al cuadrado, menos la que está por debajo, que es igual a 3 cuartos. Haciendo aquí esta operación, haciendo 1 menos 3 cuartos, sería 1 menos 3 cuartos es un cuarto, que da la integral entre menos un medio de menos x al cuadrado más un cuarto. La integral o la primitiva de esta función es menos x al cubo partido por 3 más un cuarto de x. Y eso entre menos un medio y un medio. Aplicamos la regla de Barrow, que consiste en evaluar esta expresión en un medio, menos y luego evaluarla en menos un medio. Y haciendo esa diferencia obtenemos el resultado final. Al evaluarla en un medio obtengo esto, menos, y ahora al evaluarla en menos un medio obtengo esto, y al hacer las operaciones, aquí ya son cuentas sencillas, sumas de fracciones, lo podéis utilizar la calculadora o no. Al final da un sexto de unidades cuadradas, donde una unidad es el módulo de los vectores del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Bueno, pues eso sería la solución, sería un sexto de unidades cuadradas. Ese sería el área sombreada. Pasamos al siguiente ejercicio. Jorge y Laura juegan con dados, los dados son equilibrados y, como es habitual, las caras están numeradas del 1 al 6. Bien, que si los dados están equilibrados quiere decir que la probabilidad de que salga una cara siempre coincide con sea la cara que sea, es decir, sería un sexto, ¿no? Bien, Jorge echa un dado y a continuación Laura echa otro. Laura gana si la diferencia entre los dos resultados obtenidos es en valor absoluto mayor que 1. Mayor, ahí dice que ya mayor estricto que 1, debo entender, ¿no? Es decir, que si Jorge obtiene un 4 y Laura obtiene un 5, Laura no gana, porque la diferencia es exactamente 1 entre 4 y 5, no es mayor que 1. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso, no es lo mismo mayor que mayor o igual. Bueno, pide la probabilidad de ganar Laura. ¿Cuál es la probabilidad de que gane Laura? Bueno, Laura gana si la diferencia entre los dos resultados obtenidos en valor absoluto es mayor que 1. Bueno, pues supongamos, vamos a ver los casos favorables y los casos posibles. Vamos a ver cuándo gana Laura. Bueno, pues lanza Jorge el dado y Jorge saca un 1. Vamos a suponer que le llamamos x al resultado del dado que obtiene Jorge e y al resultado del dado que obtiene Laura. Si x es igual a 1, ¿qué tiene que sacar Laura para ganar? Laura tiene que sacar 3, 4, 5 o 6, porque la diferencia a 3 es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5. Es decir, esa es la diferencia. Si saca un 1, la diferencia es 0, y si saca un 2, la diferencia es 1, y la diferencia me dice que tiene que ser mayor que 1, por lo tanto, Laura gana en 4 casos, tiene 4 casos favorables para ganar. ¿Y si x es igual a 2? ¿Laura tiene 4 casos favorables también? Pues no, porque si x es igual a 2, si Jorge obtiene un 2, Laura solamente gana con un 4, un 5 y un 6, porque si lanza un 1,
la diferencia es 1, no gana. Si obtiene un 2, la diferencia es 0, no gana. Y si obtiene un 3, la diferencia también es 1, no gana. Así que son 3 casos. Bueno, pues lo mismo ocurre con 3, con 4 y con 5, ocurre lo mismo que el caso 2. Si x vale 3, Laura puede obtener estos. Si x vale 4, estos. Y si x vale 5, estos 3. Pero si x vale 6, cambia, en los extremos cambia. Si x vale 6, con un 1, un 2, un 3 y un 4, Laura gana también. Entonces, los casos favorables son 4 más 3 más 3 más 3 más 3 más 4, que serían 20. Hay 20 casos favorables. 20 casos favorables a que gane Laura. ¿Y cuántos casos posibles? Bueno, los casos posibles es el lanzamiento de 2 dados. Los casos posibles es el lanzamiento de 2 dados tiene 36 casos posibles. Sería 6 para el lado que lanza Jorge, y por cada uno de los que lanza Jorge tenemos 6 para los que lanza Laura. Es decir, que en total tenemos 36. Si los queréis hacer por combinatoria, sería variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 2 en 2, que sería 6 al cuadrado, 36. Casos posibles 36. Por lo tanto, el apartado A, la probabilidad es, por la regla de Laplace, casos favorables entre casos posibles. 20 partido por 36, que simplificado es 5 novenos. Bien, ahora me dice, si han jugado y ha ganado Laura, ¿cuál es la probabilidad de que Jorge haya sacado un 6? Bueno, si han jugado y ha ganado Laura, me están dando una información previa antes de pedirme la probabilidad, con lo cual la probabilidad que me están pidiendo es una condicionada. Es una condicionada a qué suceso, a que haya ganado Laura. Así que es una probabilidad de que Jorge saque un 6, es decir, probabilidad de que x sea igual a 6, condicionado a que Laura gane. Eso es lo que me están pidiendo en el apartado B. Aquí lo tengo. Probabilidad de x igual a 6 condicionada a que Laura gane. Y la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, es decir, que sería la intersección que es que saque un 6 y gane Laura, que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. La probabilidad de que saque un 6 y gane Laura, partido por la probabilidad de la condición, que es que gane Laura. La probabilidad de la condición ya la tengo, que es 5 novenos, ya la he calculado anteriormente. Aquí ya no tengo problema en el denominador. El problema lo tengo en el numerador, que es nuevo, porque es la probabilidad de una intersección. Pero ¿cuál es la probabilidad de que saque 6 y gane Laura? Pues lo tengo aquí lo tengo, el caso lo tengo aquí. Que x valga 6 y gane Laura, ¿cuántos casos son favorables? 4, son estos 4. Son en los 4 en los que gana Laura, que son el 6,1, el 6,2, el 6,3 y el 6,4. Entonces esto sería 4 partido por 36, en el caso del numerador, y 20 partido por 36, o 5 novenos, si queréis. Lo hago con el 36 para luego simplificar, en el caso de que gane Laura, que eran 20 partido por 36, el 36 y el 36 se simplifican y me queda 4 partido por 20, y 4 partido por 20 es un quinto. Esa sería la solución. Ahí tenemos el ejercicio resuelto. Bueno, pues pasamos al último. Bueno, no sé si es el último. Creo que es el último. Dice, una bodega de Rioja elabora vinos blancos de crianza y reservas de gran calidad. Su producción consiste en un 35% de vino blanco, un 40% de vino crianza y un 25% de reserva. Aunque tiene mucho cuidado en la selección de los corchos, la probabilidad de que alguna botella se estropee por razón de un corcho inadecuado es del 5% para el blanco, 4% para el crianza y 2% para el reserva. Bueno, aquí se están estudiando dos variables, una que es el tipo de vino, y otra es si el corcho de la botella se estropea o no se estropea. Entonces esto se hace por árbol fácilmente, porque yo elijo una botella, se elige una botella de la bodega al azar, es lo que me dice el apartado 1. Si yo elijo una botella de la bodega al azar, pueden ocurrir tres cosas: que sea una botella de blanco, una de crianza y una de reserva. ¿Cuál es la probabilidad de que la botella elegida sea blanco? Pues me dice que si el 35% es vino blanco, es 0,35. Es decir, 35 entre 100, me dice que hay un 40% de crianza, es decir, 0,4. Y la reserva me dice que hay un 0,25, o un 25%, perdón, entonces sería 0,25. La suma da 1. La suma da 1, efectivamente, porque si no me diera 1, eso querría decir que habría otro vino, otro, que fuera, cuya probabilidad sería positiva para que la suma fuese 1. Pero como me dan la suma 1, ya tengo todas las posibilidades cubiertas. Bien, y ahora si la botella es de vino blanco, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el corcho esté estropeado o no esté estropeado. Y lo mismo si la botella es de crianza y si la botella es de reserva. Y ahora vamos con las probabilidades en las ramas de
la segunda variable de estudio. Me dice que la probabilidad de que alguna botella se estropee por razón de un corcho inadecuado es de el 5% para el vino blanco. Es decir, aquí sería 0,05. Se estropea con probabilidad 0,05. Para completar esta A1, esta rama tiene que ser 0,95. En el caso de la crianza es el 4%, es decir, que aquí sería el 0,04 y aquí sería 0,96. Y en el caso de la reserva es el 2%, 0,02 y 0,98. Bueno, pues una vez que ya tengo el árbol construido, me piden lo siguiente, apartado I. Se elige una botella y ¿cuál es la probabilidad de que el vino esté estropeado? Me están pidiendo la probabilidad del suceso E. Pues bien, la probabilidad del suceso E, como puede ser del estropeado del vino por el vino blanco o puede ser un crianza, puede ser un reserva, pues sería 0,35 por 0,05 para el caso del vino que fuese vino blanco. Para el caso de que fuese crianza es 0,4 por 0,04 y se suman, porque es una unión de sucesos, es que ocurra este o este o este. Y para el reserva 0,25 por 0,02. Bueno, el resultado de estas operaciones es 0,0385. Y el apartado 2. El apartado 2 me dice, hemos elegido una botella de vino tinto al azar, una botella de vino tinto, es decir, que crianza o reserva, uno de estos dos. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Cuál es la probabilidad de que el vino no esté estropeado? Esto es una probabilidad condicionada porque hemos elegido una botella de vino tinto al azar de entrada. Entonces, esta es la probabilidad de que no esté estropeado, condicionado a que la botella es crianza o reserva. Es condicionado a esta unión. La probabilidad, ahora aquí cuidado con este apartado, porque estáis acostumbrados a hallar probabilidades condicionadas a un suceso único, y esto es un suceso único también, lo que pasa es que es una unión de dos sucesos. Entonces, ¿cómo es la fórmula de la probabilidad condicionada? Es la probabilidad de la intersección, es decir, es contrario de intersecado con C unión R, contrario de intersecado con C unión R, tratando C unión R como si fuera un suceso único, partido por la probabilidad de C unión R. Ahora bien, fijaros, C y R son sucesos incompatibles, porque si la botella es de crianza no puede ser al mismo tiempo de reserva. Entonces la probabilidad de C unión R es la probabilidad de C más la probabilidad de R. Entonces el denominador es muy sencillo. El problema lo tenemos en el numerador, que es que parece como un poco más complicado. Pero bueno, tenemos una propiedad que es la propiedad distributiva de la intersección respecto de la unión. Y la propiedad distributiva de la unión, de la intersección respecto de la unión me dice que esto es E intersección C unión intersección R. Así que esto sería la probabilidad de no E intersección C, unión intersección R. Como aquí son botellas de vino crianza, estos son botellas de vino crianza, son botellas de vino crianza con el corcho estropeado, pero son botellas de vinos crianza. Y estos son botellas de vino reserva, con el corcho también estropeado, pero botellas de vino reserva. Si aquí hay botellas solo de crianza y aquí solo de reserva, estos dos sucesos que están uniéndose aquí también son incompatibles. Así que la probabilidad de la unión también es la suma de las probabilidades. Así que en el numerador me queda probabilidad de no E intersección C más probabilidad de no intersección R, porque es la probabilidad de una unión de dos sucesos incompatibles. Y el denominador es lo que decíamos, probabilidad de C más la probabilidad de R, y esto ya lo tenemos en la tabla, porque contrario de intersección C lo tengo aquí. Voy a C y contrario de es 0,4 por 0,96. Esta probabilidad es 0,4 por 0,96. Y esta, Noé intersección R, es aquí en las de R, Noé intersección R, es 0,25 por 0,98. Y el denominador, probabilidad de C es 0,4, no depende del corcho para nada, probabilidad de C es 0,4 y probabilidad de R era 0,25. Bueno, pues haciendo estas operaciones me da esto. Bueno, este ejercicio tal vez, debido al apartado 2, que me parece una condicionada a una unión, y esto a lo mejor no estáis acostumbrados a hacerlo o no lo habéis hecho con suficiente cantidad de veces para dominarlo, lo podéis hacer con más facilidad en vez de hacerlo por árbol haciendo una tabla de doble entrada. Voy a haceroslo de otra forma. Voy a haceros con una tabla. Una tabla es coger las dos variables, coger las botellas de vino blanco, de crianza y de reserva, lo voy a poner aquí arriba,
y aquí a la izquierda voy a poner corchos estropeados y corchos no estropeados. Estos en clase me imagino que los habríais hecho también de esta forma. Como me da tantos porcientos sobre el total de botellas, voy a trabajar, el total va a estar aquí, va a ser la población, el tamaño de la población va a ser 100, entonces voy a partir de 100. Como me dice que el 35% es de vino blanco, pues de estos 100, 35 es vino blanco, 35 vino blanco. Me dice que un 40% es de crianza, pues aquí los crianza totales son 40 botellas. Y de reserva me dice que son 25%. Fijaros que la suma tiene que ser 100, 35 más 40 más 25, 100, ¿no? Bien, eso es cierto. Bueno, y ahora me dice, vamos con los de los corchos, me dice, el 5% de los corchos, el 5% de los del vino blanco tienen el corcho estropeado. Entonces, el 5% de los de vino blanco, es decir, el 5% de 35. El 5% de 35 tienen el corcho estropeado, es decir, sería aquí. Aquí tendré que poner el 5% de 35 en esta celda. El 5% de 35 lo indico así, es 1,75. Pongo en rojo el valor que tengo que escribir. Aquí pongo la operación que tengo que hacer. El 5% de 35, pues es 5 por 35 entre 100, 1,75. El 4% para el crianza, el 4% de 40. El 4% de 40 es 1,6. Y el 2% de los 25 del reserva, el 2% de 25 es 0,50. Y ahora, como las sumas me tienen que dar los totales, voy completando las sumas de las filas me tienen que dar la fila de los totales, y las columnas me tienen que dar los totales en la columna. Entonces, 3,85. ¿De dónde sale este 3,85? Este 3,85 sale de sumar 1,75, 1,6 y 0,5. Ahora, 33,25. 33,25 es la diferencia entre 35 y 1,75. Ahora, 40 menos 1,6, 38,4. 25 menos 0,50, 24,5. Y aquí me tiene que dar, o bien sumo esto dos o hago 100 menos 3,85. 100 menos 3,85 es 96,15. Comprobar que 96,15 es la suma de estos tres valores, y efectivamente lo es. Una vez que ya he comprobado que todos los totales me suman correctamente, esta es la tabla. Y a partir de la tabla ahora es muy fácil, es inmediato, porque me dicen, se elige una botella de la bodega al azar. Es decir, al azar ¿de dónde se elige? De las 100 botellas. Aquí se elige de todas. No es una probabilidad condicionada. El espacio muestral son las 100 botellas. ¿Cuál es la probabilidad de que el vino esté estropeado? ¿Cuántos casos favorables tengo de estropeados? Son 3,85. Eso es el total. Los casos favorables son 3,85. Así que la probabilidad de E, que es lo que me están pidiendo, es 3,85 entre 100. Y 3,85 entre 100 es 0,0385, que es lo que me da exactamente. Y en el apartado 1, hecho por el diagrama de árbol, como hice anteriormente. Ahora me viene el apartado B, que es el de la unión, que era el más complicado por árbol. Pues por aquí es muy fácil, porque por aquí ahora sería probabilidad condicionada, perdón, que se me ha ido. ¿Cuál es la condición ahora? La condición son, en la condicionada el espacio muestral se reduce a la condición. La condición son botellas de vino tinto, de crianza de reserva, es decir, son estas 40 más estas 25, serían 65. Es decir, el espacio muestral ahora no es 100, ahora serían 65, porque yo las voy a coger de aquí. Voy a descartar el vino blanco, voy a coger las 40 más las 25. Y de esas 40 más 25, que son 65, ¿en qué casos favorables el corcho no está estropeado? Pues no está estropeado en el 38,4 más 24,5, que son de crianza y de reserva. Entonces la probabilidad que me están pidiendo es 38,4 más 24,5. Ese 38,4 más 24,5 es 62,9, dividido entre 40 más 25, que es 65. Y este cociente me da 0,96769, que es también exactamente la misma solución que me daba anteriormente. Entonces, son las dos formas de hacerlo. Quedaros con la que más os guste o la que más os convenga. En cualquiera de los dos casos estaría bien resuelto. Vamos con el último. Ahora creo que sí, es el último. Me dice, una máquina produce bolas de billar y sabemos que su peso sigue una distribución normal con desviación típica de 20 gramos. Bien, pues entonces tenemos X, que es la variable aleatoria, que sigue una normal con media desconocida, media nu desconocida, y desviación típica 20 gramos.
Si el peso medio de las bolas fuese 165 gramos, es decir, si nu fuese 165, si tuviésemos nu igual a 165, ¿cuál sería la probabilidad de que el peso promedio de 100 bolas superase los 168 gramos? Bueno, ahora vamos a trabajar de la población de bolas de billar, vamos a trabajar con una muestra de 100 bolas, es decir, n sería igual a 100. Y sabemos que sobre una muestra, si x, que es la variable de la población, es una normal de media, en este caso 165, 20, la media, el peso promedio, que vamos a llamarle x barra 100 a la variable, es una normal, bueno, aquí lo tengo, si x es una normal 165/20, la variable promedio es una normal de media 165, eso no cambia, pero cambia la desviación típica, y la desviación típica es 20 partido por raíz de n, por raíz de 100, 20 partido por raíz de 100, como la raíz de 100 es 10, 20 entre 10 es 2, queda una normal 165, 2. Como me dicen calcular la probabilidad de que el peso promedio de las 100 bolas superase los 168 gramos, lo que me están pidiendo es esta probabilidad de x media del promedio mayor que 168 y la probabilidad de x mayor que 168. Ahora, como es una normal de este tipo, es una normal 165,2, voy a tipificarla sobre esta normal. Sería z, probabilidad de z mayor que 168 menos la media que 165 partido por la desviación típica, que ahora es 2. 168 menos 165 es 3. 3 entre 2, 1,5. Probabilidad de z mayor que 1,5. En las tablas viene la probabilidad de z menor o menor o igual. Así que para pasar de mayor a menor o igual tengo que trabajar con el suceso contrario, que sería 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,5. Y para hallar la probabilidad de z menor o igual que 1,5 me voy a la tabla de la normal tipificada y busco el 1,5. Aquí lo tengo a la izquierda, 1,5 en la columna del 0 porque no tenemos centésimas. Y la probabilidad acumulada hasta 1,5 es 0,93, 31, 9. Pues pongo 0,93, 31, 9 y le resto de 1 y el resultado obtenido, ahí lo tengo. Eso sería el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice lo siguiente. Me dice ahora, el promedio en una muestra de 100 bolas, sigo teniendo n igual a 100, es de 165 gramos y me da el promedio 165, el valor medio de esa muestra. Bien, para n igual a 100, x100 es 165. Determina un intervalo con el 95% de confianza para la media del peso de las bolas que produce la máquina. Bien, es un intervalo de confianza para la media, al 95%, 1 menos alfa igual a 0,95. Y tengo que hallar alfa medios a partir de 1 menos alfa, para calcular el valor característico z de alfa medios que me aparece en el intervalo pedido. Entonces vamos a partir de alfa, de 1 menos alfa igual a 0,95 para deducir que alfa es 0,05, alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios es 0,975. Ahora voy a la tabla de la normal y busco el 0,975 de probabilidad acumulada. El 0,975 se encuentra aquí, está exactamente, y se corresponde con un valor de z de 1,9 en la columna del 6. Es decir, 1,96. Ese sería el z de alfa medios. Z de alfa medios es 1,96. Una vez que tengo z de alfa medios, recordemos que el intervalo de confianza es la media, 165, más menos z alfa medios por sigma. Sigma ahora no es 2, sigma es 20, porque estamos trabajando en un intervalo de confianza para la media de esta variable. Partido por la raíz de n, partido raíz de 100. Es igual a 165 más menos, y haciendo esta operación me queda 3,92. Si resto tengo el valor inferior del intervalo y si sumo tengo el valor superior del intervalo. Bueno, pues este sería el intervalo de confianza pedido. Y aquí sí que acaba el ejercicio. Espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.